Quisiera en esta hora brindarles nuestro tema de mensaje, de predicación, para que ustedes puedan tener en mente cada uno de los aspectos que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Y el tema tiene que ver con esto: remendando tus redes. Miren qué importante que podamos nosotros analizar en la palabra del Señor de qué se trata esto de remendar nuestras redes. Y esto coincide con lo que dice en la palabra del Señor en San Mateo capítulo 4, en el verso número 18 al 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Me gusta mucho esto. Al instante, no es que postergaron el llamado que Dios les estaba haciendo en ese momento. No. Dice la palabra aquí: al instante. Y luego dice la palabra del Señor: pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. He ahí entonces el título del mensaje de esta noche: remendando las redes. Miren qué bonito acá. Hay cuatro cosas en común acá. Primero, el llamado. Segundo, que hizo un llamado a dos hermanos, a dos parejas, o sea, hermanos. Tres, vemos que tenían la misma profesión, tenían el mismo oficio, que eran pescadores, y que nosotros lo vemos aquí en la palabra del Señor. Y lo otro, inmediatamente al escuchar el llamado, le siguieron. Pero también tengo otra cita aquí en la palabra del Señor en Marcos 3, del 14 al 17, que le da secuencia a este llamado hermoso que el Señor le hizo a los discípulos. Dice: y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué estableció a 12? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Miren qué interesante esta secuencia que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor. ¿De quién se hizo acompañar Jesús? Miren, de tal manera aquí en la palabra del Señor que tuvo que cambiarles nombre. O sea, nombre significa naturaleza, significa carácter, significa autoridad. Nombre, eso es lo que significa. Pero aquí vemos aquí en la palabra del Señor, le puso un sobrenombre. A Simón le puso Pedro, Petras, que si vemos en el original significa piedra, significa algo duro, algo tosco. Ahí lo que está revelando es el tipo de carácter que tenía Pedro. Pero vayamos un poco más allá, porque dice que también a estos hermanos los apellidó, les dio otro y les puso Boanerges, que son hijos del trueno. O sea, carácter duro, carácter fuerte. Puedo ver yo de que de repente de mecha corta, de esos de impulsivos, de este tipo de personas se rodea el Señor para poder empezar su ministerio. Pero ¿saben qué? Él no los vio a ellos en este momento tal cual eran,
sino que visualizó qué es lo que ellos iban a llegar a ser. Y para eso pues quiero darles un poquito de datos en relación a la biografía de estos dos hermanos. En forma específica me estoy refiriendo a Jacobo y a Juan. Y aquí es bien interesante. Jacobo y Juan primero se convirtieron en dos de los apóstoles más cercanos a Jesús, y lo podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús. Junto con Pedro estuvieron presentes en momentos importantes en la vida de Jesús, como ser la transfiguración, ese momento trascendental que nosotros vemos en Mateo 17 del 1 al 13. Después de la resurrección de Jesús, Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén y fue el primer de los apóstoles que fue martirizado, fue el primer mártir. Y eso nosotros lo encontramos en Hechos 12, 1 al 2. Aquí yo lo leo en la palabra del Señor. Dice: porque en aquel tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ahí se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Por eso es que me llama mucho la atención hablar de estos personajes, hablar de estos hombres que fueron realmente referentes al inicio de la iglesia. De tal manera que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor realmente qué sucedió. Y fíjense que dice la palabra del Señor, si ustedes siguen leyendo, dice que esto le agradó a los judíos e hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración fervientemente a Dios por él. Entonces vemos que aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron escogidos en la palabra del Señor, como lo leímos nosotros acá, lo vemos ahora en otra escena, siendo martirizados y padeciendo por el Señor. Especialmente ahí lo vemos a Jacobo, vemos a Juan, vemos a Pedro haciendo eso. Entonces me llamó mucho la atención pararme un poquito en el mensaje para poderles dar a ustedes realmente cuán importantes fueron estos hermanos, estos personajes en la palabra del Señor en relación a esto. Pero entremos al tema. ¿Qué es remendar? O sea, aplicado a lo espiritual, ¿qué es eso de estar remendando? Pues por lo menos tengo 5 puntos aquí que les va a ilustrar a ustedes qué es esto de remendar. Primero, remendar es prepararse para un nuevo intento. Dice que Jesús los vio a ellos después de la faena, después de que habían de repente entrado al mar, salieron sin cosecha, sin pesca, sin nada. Y lo que el Señor le vio ahí en ese momento es a estos hombres remendando. No se dieron por vencidos después de tanta faena y todo eso, no se dieron por vencidos. Dijeron: bueno, aquí hay un problema, lo vamos a solucionar. Entonces se estaban preparando para un nuevo intento. El día siguiente tenían que volver a hacer lo mismo, la misma faena de poder pescar. Entonces tenían que estar preparados. Por eso yo creo que hablar de qué es remendar es prepararse para un nuevo intento. ¿Qué significa eso, hermano? Que si fracasaste, tienes que volver a intentar. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Caer está permitido, quedarse abajo no. Proverbios 24:16 es lo que dice. O sea, no te entierres, no entierres el fracaso sin aprender de él. Tienes que aprender de esto. Y ellos aprendieron que, bueno, estaban las redes rotas, había que remendar, había que hacer ajustes para poder volver a hacer otro intento. ¿Qué es eso de remendar? Segundo aspecto, es esperar que vendrá una nueva oportunidad para poder llenar la red.
una nueva oportunidad. Eso es lo que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor. Cuando el Señor los vio ahí, bueno, es esperar. Va a venir otra oportunidad, va a venir otro tiempo, va a venir otro momento. Hay que estar pendientes de eso. Y la palabra del Señor en Isaías 40:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A quiénes les dice eso? A los que hemos o que debemos aprender a esperar. ¿Qué otro aspecto en relación a qué es esto de estar remendando, aplicándolo a lo espiritual? Y es lo siguiente, es demostrar esfuerzo y sacrificio. Estos hombres, eso es lo que estaban demostrando, esfuerzo y sacrificio. Eso es lo que vio el Señor, que se esforzaron, que estaban siendo esforzados, que pese a todo, ellos en ese momento estaban siendo esforzados y sacrificados. Por eso es que dice la palabra del Señor en Isaías 40:29, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estos hombres desde madrugada estaban pescando, no lo lograron, pero el Señor vio el sacrificio que estaban haciendo, de tal manera que la palabra del Señor lo menciona ahí. ¿Qué otro aspecto podemos o qué otro punto podemos nosotros ver en la palabra del Señor de esto de remendar? Remendar también es ser diligente y buen mayordomo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué les estaba poniendo? ¿Qué les había puesto el Señor en las manos a ellos? Sus redes, sus instrumentos. Esas eran las herramientas que ellos tenían. Aguja en mano, sí, era una herramienta. Hilo de nylon era otra herramienta, y como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor les vio que ellos estaban remendando. Así que esto de remendar es ser diligente y buen mayordomo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La palabra del Señor en Mateo 25:21 dice algo de la siguiente forma. Dice: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios no le va a poner más o no le va a dar más a usted si en lo poco usted no ha sido fiel. Así que yo considero y creo de que es oportuno que el ser diligente y buen mayordomo con lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. ¿Lo creen? Claro que así es. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, no te quejes de lo que tienes. Dios te ha puesto muchas cosas en tus manos, en el trabajo, en algún negocio, en muchas oportunidades. En eso que Dios te ha dado, sé fiel, sé buen mayordomo, sé buen administrador de eso que Dios ha puesto en tus manos. Y no te andes quejando diciendo: Señor, no tengo más. Pero el Señor no te va a dar más si en lo poco tú no has podido administrar aquello. Yo me acuerdo una vez que tenía un amigo por ahí que llegaba en una carcachita siempre. Le dije yo: oye, ¿cuándo vas a mejorar tu carro? Le digo: ¿cuándo le vas a meter mano? Mirá, sucio esto y lo otro. Mirá, voy a ver. Pero me anda el carro, ahí ando, mirá, ando caminando. Ahí anda, bien. Ah, qué bueno. A los días lo veo a pie, ¿va? Le digo yo: oíme, ¿y qué pasó? Le digo: ¿y tu carro? Se me arruinó. ¿Ves lo que te dije? Le digo: si en aquello que Dios te dio no era fiel y no lo lograste administrar y decías de que más adelante, mira ahora lo que pasó, pues. Y creo que muchas veces es oportuno de que nosotros necesitamos realmente ser buenos administradores de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y una última, esto de remendar es una solución rápida
y oportuna a un problema inesperado. Miren, estos hombres tenían que darle solución en el momento. Tenían que darle solución en el momento. No es que iban a esperar, mañana vamos a remendar las redes. No es que no les pasó ese pensamiento a ellos. Era una solución rápida, habría que ser oportuno, había que estar ahí presto de poder agarrar la aguja y poder remendar. De eso se trata cuando estamos hablando de remendar. Se trata de que usted, de cosas inesperadas, puedas empezar a reaccionar para poder solventar esa situación que se te está presentando. Habacuc 2:3, y voy a retomar que muchas veces nosotros estamos esperando respuestas oportunas del Señor, pero no estamos poniendo de nuestra parte. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay que esperar, pero muchas veces esperar no es cruzarnos de brazos. Ellos, aún con todo y que estaban remendando, ellos estaban pendientes de que el día siguiente les iba a pasar algo mejor de lo que en ese momento lo que les había estado sucediendo. Hermanos, de eso se trata, de remendar. Ahora, aquí quiero contestar una pregunta. ¿Cómo es la gente que remienda redes? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso de la gente que remienda? Hermano, pero yo no puedo surcir. Hermano, pero yo no puedo costurar. Hermano, pero yo no puedo hacer eso. Hermano, no es tanto eso. Remendar significa surcir, sí significa todo eso que usted ya sabe hacer. Pero ¿cómo es la gente que remienda redes? Primero, es alguien que no renuncia ante el fracaso. Así, es alguien que no renuncia ante el fracaso. Todos hemos fracasado. En alguna situación, en alguna circunstancia de tu vida, tú has experimentado fracasos. Pero aquí nosotros vemos en San Mateo 4:21 que pasando había otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca. ¿Y saben qué? Los vio el Señor remendando sus redes. No los vio como que estaban fracasados, como que se estaban quejando, como que ese día no nos había ido bien. No, nada de eso. No se les pasó absolutamente nada que tenga que ver con algo negativo. No, simplemente, bueno, esta cuestión no nos resultó hoy, no nos vamos a dar por vencidos, no nos vamos a dar por fracasados, volvamos otra vez. Y eso es lo que realmente podemos ver ahí nosotros en la palabra del Señor. Y 4 preguntas. La primera, ¿dónde están y qué son esas redes que tú debieras remendarte mientras esperas la mejor pesca? ¿Dónde están esas redes? ¿Dónde están ese proyecto? Ya lo abandonaste porque fracasaste y allá lo tienes tirado, lo tienes abandonado, lo tienes por ahí sin decir, no, es que ya no. ¿Dónde está esa red? 2, ¿qué haces cuando se rompen tus proyectos de vida? ¿Qué haces? ¿Hay proyectos de vida en nosotros? Si no tienes proyectos en este momento en tu vida, hermano, entonces, si no tienes visión, si no tienes propósito de vida familiar, individual, en estudios, en lo académico, en lo laboral, entonces, ¿qué haces cuando se rompen tus proyectos? Los has botado, los tienes tirados por allá, los has guardado en el baúl, qué sé yo. Tercera pregunta, ¿te dedicas a reparar los proyectos de vida que no han funcionado
o ya renunciaste del todo de ellos. Y analicemos esto. Te estás dedicando a reparar aquello que tú consideras que era un proyecto y que ahora ya no es. Y hay una cuarta pregunta. ¿Estás consciente de la mirada de Dios ante tus fracasos? Estos hombres de repente no estaban conscientes de que alguien los estaba viendo, que estaban remendando ahí. No estaban conscientes de que el Señor los estaba observando, los estaba mirando. Miró a aquellos dos que estaban tirando las redes y los llamó. Aquellos estaban en la faena de estar en la pesca, pero también vio a estos, que estos también no estaban en la pesca, pero estaban haciendo su trabajo. Pero ¿qué encontramos nosotros aquí? Realmente, ahora sí, nosotros estamos conscientes que la mirada del Señor está con nosotros. Estamos conscientes de que el Señor está viendo que estamos fracasando. Claro, que nos hemos estancado en alguna área de nuestra vida. Decir, bueno, pero este proyecto tengo que volverlo a retomar. Estás consciente que el Señor está viendo que estás ahí en una escasez, en una situación difícil, pero que Él te está proporcionando las herramientas, te está haciendo un llamado. Porque después de esto, después de estar viendo que están remendando, el Señor le hizo un llamado a ellos. Ahora, ¿cómo es la gente que remienda redes? Número 2, se parecen a Jesús en que no dan nada por perdido. Nosotros debemos de parecernos a Jesús, que no damos. Estos hombres no dieron nada por perdido. O sea, no lo hicieron así. No así una persona que trabaja conmigo, que hace 2 semanas, hablando de esto de redes, estábamos en una canchita. Tenemos una cancha ahí para los estudiantes. Esa la teníamos con un techo de una red para que las pelotas no se escaparan, para que las pelotas no se salieran. Pero a mí me llamó la atención que me dice mi esposa, esa red, mire cuántos hoyos tiene, me dice, ya la hemos remendado. Y bueno, pero yo le digo, yo tengo planes para esa red, le digo yo. La voy a cortar en pedazos y la voy a poner en unas posterías ahí que tengo. Y yo ya le dije a ella, y le digo a mi trabajador, ¿sabe qué? Quítame esa red, por favor, quítemela. Y vino él muy obediente, pero muy obediente, y quitó la red, ¿verdad? La quitó, ¿verdad? Allá los 2 días le digo, óigame, y la red, pues como yo miré que no servía, la boté, me dice. Ay, no, pero le digo yo, ¿qué pasó? Sí, es que mire, y ya empieza a justificarse, ¿verdad? Yo digo, no puede ser. Pero él sí daba por perdido eso. La Biblia en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? ¿Qué vino a buscar? Y a salvar lo que se había. Lo que otros decían, esto ya no. Aquí vemos algo. Hay que parecerse al Señor así, que nosotros no debemos de dar por perdido aquello que es recuperable. En otros países algo se arruina y lo desechan y compran algo nuevo. Nosotros le damos, o debemos, y lo voy a decir así, debemos de darle una segunda y una tercera oportunidad a algunas cosas que pueden ser reparables. Busque ahí repuestos o qué sé yo. O sea, pero eso es importante.
Lo enfermo sea sanado, lo perdido sea recuperado. El Señor dejó las 99 y va en busca de la perdida, porque dice, es cierto, tengo 99, pero voy a ir en busca de la perdida. ¿Saben qué? El Señor no daba por perdida aquella oveja y fue por ella y la rescató, y de repente tú seas esa oveja que era perdida y ahora es encontrada en los brazos del Señor. Bendito Dios. El Señor no da por perdido algunas cosas que muchas veces lo que es basura para algunos, para otros de repente sea riqueza, como lo es el reciclaje, ¿verdad? Jesús miró a estos hombres con unas redes que pudieron haber botado a la basura, sin embargo les hizo un llamado que trascendía y que trascendió a mucha gente. Y número 3, con esto voy terminando. ¿Quién es esa persona que puede y que tiene que remendar redes? Usan sus dones y talentos para reparar, edificar y para poderse levantar. Usemos nuestros dones, nuestros talentos para reparar, edificar y levantarnos. Eso es importante. Creo que ayer o antier se celebró el Día del Artista. Y fue así, ese día de hacer arte, de tener creatividad, de hacer con nuestras manos. Hay personas que son diestras, que son personas que, óigame, le dan algo en las manos y esa persona hace linduras y bellezas lo que se le da en las manos. Pero hay de aquellos también que somos así, ¿verdad? Que nos dan algo y más bien, o sea, mejor no digo, lo he hecho a perder, pero les ha pasado a ustedes. Pero hay gente que tiene sus dones, talentos, hay cosas que las pueden hacer, lo hacen, cualquier cosa. Pero Isaías 58:12 nos da un pasaje. Ese pasaje me gusta mucho y se los digo acá, se los doy. Dice, y los tuyos, dice, edificarán las ruinas antiguas. Desde ahí ya. Y eso dice, y levantarán los fundamentos de generación y generación. Serán llamados, ¿qué dice? ¿De qué? Reparadores de portillos, restaurador de sendas para habitar. Y me llama mucho la atención porque es posible que estos pescadores perdieron su tiempo, la pesca, la cosecha, su esfuerzo, su sacrificio, etc. Aún así, no se dejaron vencer porque sabían que el mar de bendiciones seguía allí a su disposición. ¿Saben qué significa eso? Que volvamos otra vez, retomemos esto, levantémonos, seamos reparadores de portillos. Mire, esto de reparadores de portillos, es decir, personas que reparan y restauran lo que está dañado o destruido. Los pescadores no descuidaron el don que se les había dado para poder hacer la labor a la cual Dios les había llamado. Reparadores de portillos. ¿Qué es un reparador de portillo? Pues fíjense que yo escribí aquí en mis notas personales algo que les voy a leer. Un portillo era una brecha en el muro de la ciudad. Por ahí entraba el enemigo. Un reparador de portillos era el que tapaba las grietas para proteger al pueblo. Eso era lo que era un reparador de portillos. Y en mis notas aquí hay grietas tanto en los muros y redes de nuestra vida que deben ser tapados o en este caso remendados. Por ahí de repente se está perdiendo las bendiciones y las respuestas oportunas que Dios tiene preparado para tu vida. Este año lo hemos declarado año de respuestas oportunas que Dios tiene para usted. Pero antes de aplaudir, repare
repare primero los portillos, porque de repente por ahí se están escapando esas bendiciones que Dios tiene para ti, y de repente las bendiciones que Dios tiene para ti en el futuro. Y a eso sí le vamos a llamar respuestas oportunas, porque estoy dispuesto en este momento a cerrar esas brechitas, a costurar, a resanar, a hacer esto, a hacer lo otro, de tal manera, hermanos, que por ahí no se les va a escapar las bendiciones que hoy sí Dios tiene para tu vida. Bendito el nombre del Señor. Reparadores de portillos. ¿En qué redes rotas debes de aplicar esta prédica, esta enseñanza? ¿Cuáles son? Repara ahí. Y mientras viene el grupo acá de alabanza arriba, hagamos reflexión, pensemos: ¿qué tengo roto? ¿Qué se me ha roto? La semana pasada, por ahí de esas cosas, ¿verdad?, que uno a veces, no me va a dar pena decirlo, me puse un pantalón y andaba con la bolsa rota aquí atrás. Y yo andaba incómodo me metía la mano y me salían 2 deditos por abajo. No puede ser que yo ande con este pantalón así. Tengo que hacer algo. Miren, hermanos, porque estaba lejos de la casa, no me regresé a cambiármelo. Pero qué incómodo es andar con cosas rotas, que por ahí se te está escapando cualquier cosa. No sé, en tu vida, en tu matrimonio, qué cosas necesitas remendar. En tus relaciones con otras personas, qué necesitas remendar. No sé qué proyectos son buenos, pero que tú los has metido al baúl. Hermanos, seamos en este momento reparadores de portillos. Remendemos nuestras redes. Por ahí se te está fugando algo que es la bendición que Dios tiene para tu vida, pero que tú tienes que hacer algo para que esa bendición sea captada y que pueda ser un receptáculo de las bendiciones que Dios tiene para ti. Ponte de pie. Y mientras cantamos al Señor, yo creo que podemos reflexionar. Piensa mientras cantamos. Tenemos que volver a redireccionarnos en algunas cosas. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en su sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. He
igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Y he visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, nos has hecho un llamado a todos nosotros. Así como le hiciste el llamado a Jacobo, a Juan, a Pedro, para dejar las redes, para dejar todo y poderte seguir. No es la excepción hoy, Padre mío, de que el llamado que tú nos estás siguiendo, nos estás haciendo, es para que también nosotros también nos convirtamos en instrumentos para ser pescadores de hombres, para tirar la red, Señor, del Evangelio, y que personas puedan conocerte a ti como Salvador personal. Que nos estás anticipando a este momento de evangelización mundial. Sí, Señor. Padre, porque nosotros somos los instrumentos, oh Dios, que tú vas a estar utilizando para que podamos nosotros, Dios, lanzar la red del Evangelio, de las buenas nuevas, Señor, de salvación a todo aquel, Padre mío, que lo necesita. Que así como hubieron personas que tiraron la red para que nosotros conociéramos las buenas nuevas de salvación, Señor, que hoy, Padre, lo podamos hacer y tomar ese llamado que tú nos has hecho, Padre mío. Y si hay alguien en esta noche que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, pero que hoy en esta noche usted quiere hacer la decisión de recibirle a Él como su suficiente Salvador personal, que quiera aceptarle a Él en su corazón, voy a hacer una oración pequeña. Que si usted hoy quiere tener a Cristo en su corazón y salir de este lugar con Jesús en su corazón, repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque puedo reconocer que te necesito. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre, y te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Ven a mi vida, lávame con tu sangre y hazme desde este momento tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Si alguien hizo esta oración, le felicito y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Gloria a Dios.